¿Tiene la Unión Europea la capacidad de enfrentar a Rusia y salir victoriosa? Antecedentes: la invasión de Rusia en Ucrania. Tras el inicio de la invasión por parte de Rusia en Ucrania, países occidentales han confrontado a Rusia a través del envío de equipamiento militar a Ucrania, cada vez más sofisticados en el transcurso del tiempo, tanques, vehículos de combate, armamento e incluso aviones. Occidente ya se había involucrado en este conflicto antes de la invasión rusa. La inteligencia estadounidense había alertado de la inminente invasión, lo que le permitió a Ucrania mover su arsenal militar y evitar pérdidas significativas en equipos y preparar su defensa. Rusia invade Ucrania afirmando que la expansión de la OTAN es una amenaza nacional. Sin embargo, Kiev no fue tomado en 3 días como se había proyectado. La ayuda internacional se empezó a notar en el campo de batalla. Rusia amenazaba con una escalada en el conflicto si Occidente enviaba ayuda militar. Sin embargo, el apoyo cada vez era más sofisticado. La OTAN hacía notar más su presencia. Se podría decir que Rusia no esperó la unión del bloque al comienzo de la guerra. En respuesta de esta invasión, Finlandia y Suecia se han unido a este bloque, aumentando así la frontera de la OTAN con Rusia, mientras el apoyo militar a Ucrania permitió recuperar parte del territorio ocupado por Rusia, entre ellos la ciudad de Kherson y gran parte del óblast de Kharkiv. La respuesta de Rusia. Funcionarios occidentales confirmaron que Rusia movilizó armas nucleares tácticas a Bielorrusia, acercándolas a la OTAN. Rusia se opuso firmemente a la incorporación de Finlandia y Suecia a la OTAN, la consideraba una amenaza a su seguridad nacional, amenazó con tomar medidas técnico-militares como respuesta. Rusia ha movilizado tropas a la frontera con Finlandia en respuesta, mientras que los países europeos han aumentado el tono de sus declaraciones. La situación actual del conflicto en Ucrania. En el campo de batalla se evidencia la falta de armamento por parte de Ucrania, mientras la posible victoria de Donald Trump genera preocupación, ya que ha mencionado que no apoyará a los países de la OTAN que no inviertan el 2% del PIB en defensa. Rusia ha conseguido frenar la contraofensiva ucraniana y pasar a la ofensiva. Las rondas de artillería diarias de Ucrania han disminuido, lo que ha limitado su capacidad. Esto ha llevado a que Ucrania organice su propia línea de defensa para frenar el avance ruso y ha llevado a que los países europeos eleven su apuesta en Ucrania. ¿Europa el salvavidas de Ucrania? Francia quiere persuadir a Rusia con el anuncio de enviar tropas. Se ha formado una coalición internacional para mandar armamento a Kiev. Se conoce que Francia quiere enviar tropas a Kiev y Odessa para que más militares ucranianos ingresen al frente de batalla y evitar la toma de Kiev y un corredor hacia Transnistria. Macron no solo busca independizarse energéticamente de Rusia, sino también militarmente de Estados Unidos. Mencionó en una entrevista que no deben esperar de la defensa de Estados Unidos para Europa, confronta de manera más directa a Rusia. Tras la reunión del Triángulo de Weimar, Francia, Alemania y Polonia, se anunciaron medidas conjuntamente para el apoyo a Ucrania. Adquisiciones militares para Ucrania en todo el mercado mundial, anunciaron la utilización de los activos rusos congelados en Europa para financiar la compra de armas, acordaron el aumento de la producción de sus fábricas de armamento. Adicionalmente, la Unión Europea crea un fondo de ayuda por 5.000 millones de euros destinados al apoyo militar. 1.000 millones de euros se destinarán a compras conjuntas del complejo militar y 3.500 millones se destinarán a suministros de reservas y compras unilaterales. ¿Francia encabeza este apoyo a Ucrania? Si bien es cierto, las declaraciones del presidente francés son cada vez más fuertes e insta a los países europeos a proporcionar un mayor apoyo a Ucrania. Sin embargo, en las ayudas militares a Ucrania, Francia ha sido uno de los que menos ha colaborado. ¿Cuál puede ser la razón? El posible confrontamiento entre Europa y Rusia ha provocado que Francia también trate de mantener su armamento moderno, al igual que otros países europeos, siendo este la posible razón de la poca ayuda. Pocos países han hecho grandes cooperaciones como Dinamarca, que ha donado toda su artillería a Ucrania. Varios medios han mencionado que existe una probabilidad de un enfrentamiento entre Rusia y Europa en 2025, considerando la acumulación de tropas y armamento. Posibles escenarios que pueden llevar a un conflicto entre Europa y Rusia. Puede ser que Rusia considere que Europa ha cruzado las líneas rojas, por lo que considere un ataque en suelo europeo y amplíe su zona de defensa invadiendo a países vecinos como Estonia, Letonia, Finlandia. Otra posibilidad es que Europa ataque a Rusia, lo cual tiene muy baja probabilidad. Europa no se arriesgaría a tomar una acción de esa magnitud. Una tercera posibilidad es que Rusia cree un nuevo frente de batalla en Europa y así también limite sus capacidades para entregar ayuda a Ucrania. Estados Unidos podría limitarse en enfrentar directamente a Rusia, ya que este se encuentra como el segundo ejército más poderoso del mundo según el Global Firepower, siendo esto una manera de persuadir a Estados Unidos. Además de que Rusia posee el mayor arsenal nuclear del mundo. ¿La Unión Europea tiene la capacidad de enfrentar una guerra sin el apoyo estadounidense? Para realizar esta estimación, consideraremos el armamento que tienen tanto Rusia como la Unión Europea. La Unión Europea cuenta con aproximadamente 1.500.000 soldados, mientras que Rusia posee 2 millones de soldados. Estos datos son entre activo y reservas, pero se conoce que tanto como Europa y Rusia buscan aumentar la cantidad de soldados.
En cantidad de tanques la Unión Europea cuenta con 2.800 tanques mientras que Rusia supera las 12.000 unidades. En aviones de combate la Unión Europea cuenta con alrededor de 2.000 mientras que Rusia supera los 3.500. Sin embargo, hay que considerar factores como el armamento militar ruso destruido durante la invasión a Ucrania que según las Fuerzas Armadas ucranianas han estimado la destrucción de más de 2.500 tanques rusos, más de 6.000 vehículos blindados de combate, más de 2.070 sistemas de artillería, alrededor de 284 aviones, 267 helicópteros, bajas en personal, entre otros. A esto se le añade el derribo de 2 aviones A-50 de alerta temprana y algunos aviones de avanzada tecnología Su-34 y Su-35. En la Unión Europea se estima que alrededor del 40% de los tanques Leopard 2 de Alemania no estaban operativos en 2022, sin embargo, la tecnología del material europeo como tanques Challenger 2, Leopard 2A6, misiles de largo alcance, entre otros, pueden representar una ventaja ante los T-72 rusos e incluso T-55 que se han visto en el campo de batalla. Las armas nucleares representan una poderosa arma de disuasión. Rusia contiene una gran cantidad. La industria militar de la Unión Europea es más avanzada tecnológicamente que la de Rusia, mientras que la industria rusa es más grande y produce más armas. Lo que sí se puede saber es que tanto como la Unión Europea y Rusia se están preparando para un posible confrontamiento militar. Otro factor importante es considerar la artillería. Actualmente se estima que Rusia produce alrededor de 3 millones de proyectiles de artillería al año, mientras que la Unión Europea produce alrededor de 1.200.000. Recordemos que la meta de entregar 1 millón de piezas de artillería a Ucrania por parte de la Unión Europea no se alcanzó, se comprometieron a enviar la munición para marzo de 2024, pero en noviembre de 2023, Alemania admitió que no se alcanzaría el objetivo. Esto demuestra un problema en la capacidad de producción de munición. Rusia ha sido capaz de hacer frente e incluso superar la artillería ucraniana. Las estimaciones varían según la fuente, pero algunos expertos estiman que Rusia tiene una ventaja de 3-1 en términos de cantidad de piezas de artillería o incluso se ha llegado momentos donde se da una ventaja de 5-1. La artillería ha demostrado ser la principal clave en el campo de batalla, ha sido utilizada por ambos bandos para desgastar al enemigo. Sin embargo, también se considera que Rusia ha sufrido un gran desgaste en equipo militar como municiones. Se conoció que Rusia había recibido 3 millones de piezas de artillería por parte de Corea del Norte. Las capacidades militares tanto de la Unión Europea como de Rusia han sufrido bajas por la guerra. Los servicios especiales alemanes afirman que Rusia se prepara para un conflicto a gran escala con la OTAN en 2026. Por el momento parece ser que Rusia seguirá haciendo frente con más equipo militar a la ayuda occidental en Ucrania. Rusia aún contiene grandes reservas militares que ha permitido tomar la iniciativa en estos momentos, aunque se han producido varias incursiones en su territorio como columnas blindadas de insurgentes rusos de la Legión Rusia Libre y el Batallón Siberiano. ¿Crees que la OTAN está en condiciones de una guerra a gran escala sin el apoyo de Estados Unidos? ¿Estados Unidos puede dejar a Europa en caso de una guerra abierta con Rusia? Espero este video haya sido de tu agrado. Si es así, te invito a que te suscribas a este canal, dejes un like y realices algún comentario. De esta manera nos apoyas a crear más contenido. Gracias por visualizar este video.